Bueno, bienvenidas a todas y a todos los que estén viendo esta grabación en diferido. El taller de hoy lleva por nombre Procrastinación, Autosabotaje y Síndrome del Impostor. La procrastinación y el autosabotaje son dos términos hoy en día muy conocidos y están relacionados con muchas situaciones de estancamiento en lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo personal de cada una de las personas. Entonces, el día de hoy vamos a aprender qué es eso del autosabotaje. Vamos a comprender el autosabotaje, vamos a comprender cómo funciona la procrastinación, el síndrome del impostor. ¿Cuál es la neurociencia del autosabotaje y la procrastinación? ¿Qué factores emocionales y qué traumas influyen en estos términos? ¿Y qué estrategias podemos utilizar para superar estos patrones de comportamiento, de pensamiento y de conducta? Bueno, antes de empezar, saben que siempre me gusta evaluar como los conocimientos previos, entonces quiero tres chicas que me colaboren diciéndome qué saben de la procrastinación, una que me diga qué sabe del autosabotaje y otra que me diga qué entiende por síndrome del impostor. Voy a mencionar las tres primeras que me salen acá. Yesenia, ¿qué es procrastinación? Laura, ¿qué es autosabotaje para ti? Y Karen, ¿qué es eso del síndrome del impostor? ¿Qué entienden por eso? Hola, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Bueno, supongo que la procrastinación, yo lo llamaría, pues diría que es como la vocecita que todos tenemos dentro, que siempre está como diciéndonos dejar todo para más tarde, para más tarde. Ujú. No tengo una explicación muy concreta. No, pero está súper. Eso, dejar todo para más tarde. La procrastinación, gracias, Yesenia. La procrastinación Vale. es ese hábito de postergar las tareas para más tarde, sustituirlas por otras actividades más placenteras, menos demandantes, pero postergarlas de cualquier forma. Listo, gracias, Yesenia. Laura, cuéntanos para ti qué has escuchado, qué crees que es el autosabotaje. Para mí el autosabotaje es pensar o creer que no puedo lograr una meta o algo y me autosaboteo diciéndome, pensando, teniendo una meta primero de que lo voy a lograr, pero inconscientemente o subconscientemente me autosaboteo porque pienso que no tengo merecimiento o quizás no he creado una una red en donde yo estoy constantemente trabajando y viendo el proceso a esos pasitos a pasos que nos ayudan a construir y llegar hasta cierta meta. Creo que nos autosaboteamos porque pensamos que no vamos a poder alcanzarlo, no lo vamos a poder lograr inconscientemente, quizás sea por experiencias pasadas, quizás sea que tuvimos una experiencia pasada mala y no logró, o quizás también yo lo hablo de cierta forma, comemos el fruto prohibido, escuchamos las críticas o quizás vemos que otras personas no pudieron hacerlo y pues erraron en el proceso de llegar hasta cierta meta y quizás tú tengas la misma meta y la otra persona te dice que le fue X o Y forma y no lo pudo lograr, entonces tú te autosaboteas pensando en que a ti te va a pasar lo mismo sin haber visto el resultado o sin haber hecho, como intentado hacer algo para lograr esa meta. Muy bien, exactamente, Laura. Eso es el autosabotaje, viene de creencias limitantes muy arraigadas, ¿no? Como mencionaba Laura, pueden ser patrones de miedo al cambio, baja autoestima, herida de rechazo. ¿Y qué es lo que hace el autosabotaje? Impide que yo lleve a cabo una meta, impide que yo busque mi bienestar, impide que yo quiera avanzar, impide que yo realmente logre el éxito, ¿no? Porque cuando ya lo estoy logrando, cuando tengo un acercamiento con él, como es algo desconocido para mí, que creo que no merezco, simplemente hago cualquier cosa para sabotear ese éxito propio. ¿Listo? Muchas gracias, Laura. Y Karen, si estás por ahí, cuéntanos si estás por ahí. ¿Qué crees que es el Hola, síndrome del ¿cómo impostor? están? Hola.
Bueno, pues la verdad no conozco mucho sobre ese síndrome, pero pues me imagino que también es como el hecho de pronto uno no conocer como sus propias habilidades, entonces no sentirse merecedor y de pronto como esa parte como de éxito o pensar de pronto que uno puede lograr ciertas cosas como sentirse de pronto incapaz o no al nivel de las cosas que uno quiere lograr. Entonces siempre como pensar como pues eso solamente lo logran otras personas o eso es cuestión de suerte o ese tipo de cosas, como no sentirse merecedor de pronto poder llegar a un nivel de pronto intelectual o profesional o no ser capaz o no sentirse capaz de desarrollar como esas habilidades. Entonces, como estar en constante como frustración en ese sentido. Exactamente, Karen, muy bien. Exactamente, eso es el síndrome del impostor. Más adelante vamos a ver un concepto más estructurado, pero es básicamente eso que nos mencionaba Karen, dudar de nuestros logros, dudar de nuestras capacidades, creer que no somos capaces o incluso cuando tenemos logros y capacidades, como se mencionaba, creer que fue cosa de suerte y sentirnos como un fraude, ¿no? Tener todas las capacidades, pero incluso así sentirnos como un fraude, como soy un impostor, soy una impostora, no merezco esto, realmente no estoy capacitado, capacitada para esto, aunque toda la evidencia de mi proceso diga que sí, pero mi mente dice que no soy capaz, que simplemente hackeé el sistema, manipulé, mentí, cualquier cosa hice, suerte, pero no por mis propios méritos. Entonces, eso es el síndrome del impostor. La procrastinación, el autosabotaje y el síndrome del impostor afectan la productividad y el bienestar, pero no son solamente falta de disciplina o inseguridad. Estos patrones tienen raíces en el cerebro y en experiencias tempranas. Entender su origen desde la neurociencia y la psicología ayuda a desarrollar estrategias para superarlos. Esto no es algo que nosotros podamos decir, no, me voy a sentir ya merecedora y ya. O simplemente voy a ser un poquito más disciplinada y ya. Esto es algo que tiene que ver, como lo mencionaba alguna de las que participaron ahorita, con el inconsciente. Hay patrones, hay formas de ver el mundo, hay distorsiones cognitivas a nivel inconsciente que no nos permiten ver con facilidad que tenemos un problema real. Por eso es que una de las primeras cosas que hay que hacer para yo modificar alguno de estos patrones es el tema del reconocimiento. Y muchas personas no han reconocido todavía que tienen el síndrome del impostor. Simplemente dicen como que no, yo soy inseguro, o yo soy tímido, o yo soy penoso, pero realmente ahí hay algo más profundo y es el síndrome del impostor que lleva a la procrastinación y lleva al autosabotaje. Por eso hoy les traje los tres términos, porque los tres tienen una relación directa. Entonces, empecemos con cómo la procrastinación tiene una relación directa con la manera en que trabaja nuestro cerebro. La procrastinación y el cerebro entre el placer inmediato y la responsabilidad. Tenemos ahí que la procrastinación no es pereza, sino que es una estrategia del cerebro para evitar emociones incómodas, como el miedo al fracaso. Se origina en la interacción entre la amígdala, la corteza prefrontal y el sistema de recompensa. Como ya lo hemos visto en otros talleres, bueno, si alguien está viendo esto y no ha visto otros talleres, lo explico rápidamente. El ser humano tiene algo en el cerebro, una red que se llama el sistema de recompensa de dopamina. Ese sistema de recompensa de dopamina básicamente lo que hace es recompensarnos con dopamina cuando hacemos algo que nos genera placer. Es un circuito neuronal que regula la motivación, el placer y el aprendizaje. Es decir, que a través de esa liberación de dopamina que hace ese circuito neuronal, yo me puedo sentir motivado, puedo sentir placer y puedo aprender cosas, puedo tener esa motivación de aprender cosas nuevas. Esta dopamina, como ya sabemos, es un neurotransmisor que nos genera satisfacción. Ahora, ¿por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque cuando yo tengo una expectativa, ¿sí? Cuando yo me imagino que voy a hacer algo,
yo me anticipo a la recompensa, ¿sí? Ahí mi cerebro libera dopamina. Cuando yo llego a la acción y hago la acción esperada, la dopamina refuerza ese comportamiento. Y la repetición se da si la experiencia fue placentera. Mi cerebro va a querer repetirla. Entonces, por ejemplo, les vamos a poner un ejemplo de las redes sociales, que es algo muy común hoy en día, que genera afecciones en este sistema de recompensa de dopamina. La expectativa es que pienso en que quiero meterme a redes sociales, a revisar, ¿no? Ya primera liberación de dopamina. Luego entro a las redes sociales, luz, sonido y color, donde son los estímulos excitatorios. Entonces, la dopamina aumenta esta acción y se refuerza ese comportamiento de que mi dedo vaya a las redes sociales y empiece a hacer scroll. Y como es una experiencia muy placentera, porque me vado de la realidad, entonces mi cerebro empieza a repetirla. Por eso es que tú tienes el teléfono en la mano y tú a veces ni siquiera te das cuenta y tu mano solita, por inercia, se mete a las redes sociales, porque ya queda instaurado en ese sistema de recompensa de dopamina. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer algo? Y cuando lo hago, resulta que no sale como yo quería y entonces ya no hay dopamina. Entonces, si yo tengo la expectativa de hacer algo y eso no sale como yo quería y no hay dopamina, probablemente no haya repetición. Probablemente haya todo lo contrario y es que mi cerebro empieza a leer esa actividad como un fracaso y empieza a ver esa actividad como una incomodidad emocional y entonces a mi cerebro no le gusta la incomodidad emocional. Y menos cuando tenemos el sistema de recompensa de dopamina alterado. Las personas que tienen adicciones a las redes sociales, a las drogas, al sexo, a la pornografía, a los carbohidratos, al azúcar, son personas que tienen dañado el sistema de recompensa de dopamina y les va a costar muchísimo más que su cerebro haga algo que les genere incomodidad. O sea que las personas que tienen estas adicciones son las personas que más procrastinan, son las personas que más se autosabotean y son las personas que tienen mayor tendencia a tener este síndrome del impostor. Por eso es tan importante. Lo primero es revisar y decirme a mí misma, bueno, ¿cómo tengo mi sistema de recompensa de dopamina? ¿Sí? ¿Lo tengo alterado? ¿Lo tengo dañado? ¿O realmente está funcionando como debe funcionar? ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte de lo que hay detrás de la procrastinación. Ahora, la amígdala, ya sabemos que la amígdala es esa parte en el cerebro, no la de la garganta, la amígdala, las glándulas del cerebro encargadas de las emociones. La amígdala activa el miedo y la ansiedad ante tareas desafiantes. Entonces, como veníamos hablando, las tareas que no me produjeron, esas expectativas que tenía que no me produjeron dopamina, ya quedan instauradas como retos, como desafíos, como incomodidad. Entonces, mi amígdala se activa y empieza a generar un miedo o una ansiedad ante esas tareas desafiantes, lo que lleva al cerebro a buscar distracciones placenteras que liberen dopamina y se refuerza el hábito de postergar. Entre más yo me permita postergar una tarea, más difícil va a ser que yo rompa con la procrastinación. Porque acuérdense que la repetición crea una red neuronal. Y si esa red neuronal se fortalece con cada vez que yo postergo, entre más pase el tiempo, más difícil va a ser que podamos reestructurar la manera en la que tu cerebro aborda la incomodidad emocional. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, esta moradita que vemos acá, que ya sabemos que es la responsable del autocontrol, de las funciones ejecutivas, de toda la parte de la toma de decisiones, se inhibe, dificultando la toma de decisiones. Además, experiencias tempranas de perfeccionismo y miedo al juicio pueden contribuir a este patrón. Entonces, cuando hablamos de la corteza prefrontal, en la procrastinación, decimos que se inhibe. ¿Por qué se inhibe? Hay algo que yo les he hablado que se llama secuestro de la amígdala, ¿no? Que es cuando la amígdala toma por completo el control de tu cuerpo y es, por ejemplo, cuando tenemos un ataque de ira, que pensamos, digo, no pensamos, sino que hablamos y luego ya es que nos damos cuenta de lo que dijimos. Pues lo mismo pasa cuando estamos procrastinando. Cuando estamos procrastinando, la amígdala nos secuestra de nuevo
y nos paraliza con ese miedo y con esa ansiedad. Y entonces la función principal de la corteza prefrontal, que es tomar decisiones racionales y postergar gratificaciones inmediatas, se inhibe completamente, o sea, no funciona. O sea, que la parte de mi cerebro que se encarga de posponer gratificaciones inmediatas sale de la ecuación, no está. Y por eso es tan importante, chicas, también empezar a fortalecer la corteza prefrontal. ¿Cómo yo puedo fortalecer la corteza prefrontal? Hay algo que nosotros hablamos de los logros, ¿no? Tener objetivos diarios, alcanzar objetivos diarios y sobre todo crear el hábito de postergar el placer inmediato. Una tarea que yo les dejo a mis pacientes cuando tratamos la adicción a la dopamina es el tema de que cada vez que tu cerebro quiera algo, postergarlo. Ejemplo, uy, me quiero comer un chocolate, me quiero comer una pizza. No, y no te la comes. Uy, quiero verme esta serie, quiero verme esta película. No, no te la ves. Sí, me la veo mañana, me la veo en 2 días, pero no. Uy, que quiero fumar marihuana hoy. No, no lo haces, lo postergas 1 o 2 días. Todo ese tipo de situaciones que tengo en consulta las trabajamos con la postergación de las recompensas inmediatas. Es una manera de poder empezar a recuperar la corteza prefrontal, de poder empezar a cultivar esa disciplina y esa regulación entre lo que es la corteza prefrontal y el sistema límbico de las emociones. ¿Listo? Ok. Cuando el cerebro percibe que una tarea es una amenaza emocional, es decir, es una tarea difícil, es una tarea que me da ansiedad, es una tarea que me da miedo, busca distracciones placenteras como las redes sociales o el televisor, liberando dopamina y reforzando la procrastinación. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, encargada del autocontrol, se inhibe, dificultando la concentración. Otra de las funciones que tiene la corteza prefrontal es la concentración. Cuando una persona es muy dispersa, cuando una persona se sienta a hacer algo y no logra hacerlo, es porque su corteza prefrontal tampoco está funcionando correctamente y por eso no me puedo concentrar. Entonces, en esta parte es muy importante empezar a autoevaluarnos qué cosas son mis factores de riesgo, cuáles son los detonantes para mi amígdala, cuáles son los detonantes para la procrastinación. ¿A qué le tengo miedo? Ojalá todas se pudieran hacer esa pregunta. ¿Cuáles son esas actividades que a mí me generan miedo, que a mí me generan ansiedad, para que empecemos a analizar qué es lo que hay detrás? Acuérdense que un miedo, ¿cómo se afronta? Un miedo se afronta deconstruyendo el concepto que me genera miedo. ¿Listo? Entonces, la concentración es una capacidad cerebral que nos permite mantener ese enfoque en una tarea específica y resistir a las distracciones y está controlada, como acabamos de decir, directamente por la corteza prefrontal. O sea que ya van dos áreas del cerebro que debemos empezar a prestarle atención y son el sistema de recompensa de dopamina y el tema de la corteza prefrontal. Esas dos partes del cerebro deben estar funcionando correctamente para que yo pueda empezar a cortar con el hábito de la procrastinación. ¿Listo? Ok. Ahora, ya tenemos un poco más de claridad sobre la procrastinación. Ya sabemos que procrastinar es dejar para luego lo que no me gusta, lo que es difícil. Ahora miremos qué es el autosabotaje. La procrastinación es algo más simple, ¿sí? Hay algo que me da miedo, hay algo que es difícil, hay algo que no quiero hacer, no lo quiero hacer. Resistencia a la incomodidad, resistencia al cambio, me voy por el placer, ¿no? Es como un balance entre dolor y placer. Es cuando mi cerebro siempre prefiere el placer antes que el dolor. Por eso la procrastinación también se puede combatir con hábitos dolorosos. Por ejemplo, el ir al gimnasio a una hora que me incomode, la repetición de esa incomodidad y de ese dolor de ir al gimnasio ayuda con la procrastinación porque mi cerebro empieza a acostumbrarse al dolor.
Una de las formas de yo poder combatir la procrastinación es volver tolerante a mi cerebro al dolor. Volverlo tolerante al dolor, volverlo tolerante a la frustración, volverlo tolerante a cometer errores. ¿Y cómo lo volvemos tolerante? Exponiéndonos. Expónganse a situaciones dolorosas, expónganse a situaciones incómodas, expónganse a situaciones que les generen miedo. Es la única forma de que su cerebro empiece a familiarizarse con esa incomodidad. Ahora vamos a mirar el autosabotaje. El autosabotaje es un proceso ya más complejo, ya no es solamente postergar algo, sino que el autosabotaje, primero que todo, es un proceso inconsciente en el que una persona interfiere con su propio éxito, manifestándose en procrastinación. Ahí vemos que la procrastinación es solamente una manifestación del autosabotaje. El autosabotaje nos lleva a sabotear las relaciones, nos lleva a sabotear oportunidades, nos lleva a sabotear proyectos y surge de la disonancia cognitiva entre lo que se desea y lo que se cree merecer. Entonces ahí hay un término muy importante que quiero que aprendan hoy y es el de la disonancia cognitiva. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Bueno, resulta que la disonancia cognitiva, como su palabra nos dice, di significa dos, es un malestar mental que experimentamos cuando tenemos dos creencias contradictorias o cuando nuestras acciones no coinciden con lo que pensamos o lo que creemos. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes quieren hacer algo y no lo hacen. Y quieren hacerlo y no lo hacen. Ay, yo quiero mañana ir al gimnasio temprano. Y llega al otro día y posponen la alarma y se durmieron. No lo hice. Y eso genera una frustración. Pero ¿por qué si quiero ir al gimnasio no lo hago? ¿Por qué si quiero estudiar esto no lo hago? ¿Por qué si quiero empezar este proyecto no lo empiezo? Y es una lucha mental interna que se llama disonancia cognitiva. ¿Cómo responde el cerebro a la disonancia cognitiva? Imaginemos que la corteza prefrontal intenta justificar el comportamiento para reducir el malestar, ¿no? Cuando le buscamos, no, mira, lo que pasa es que pues estaba lloviendo esta mañana, siguiendo con el ejemplo del gimnasio, al madrugar, no, es que estaba lloviendo esta mañana, entonces mira, pues no pasa nada, ¿sí? Como la corteza prefrontal intentando justificar ese malestar. La amígdala nos genera ansiedad si la contradicción es muy fuerte. Entonces, si yo empiezo a querer hacer algo, ¿no? Quiero aprender a estudiar inglés, quiero aprender inglés, pero veo que no lo estudio, que no hago los talleres, que no hago lo que debo hacer y tengo una fecha límite, entonces a mí me da ansiedad. La amígdala inmediatamente me empieza a generar miedo y ansiedad porque se acerca la fecha límite y yo siento esto de que quiero hacerlo, pero no lo hago, quiero hacerlo, pero no lo hago. Y la dopamina, esta incongruencia reduce los niveles de satisfacción y de bienestar. Entonces, cuando una persona tiene una disonancia cognitiva de quiero hacer esto, pero no lo hago, empieza a tener menos niveles de dopamina. Y entonces, ¿dónde va a ir a buscar la dopamina? Donde la encuentre fácil, en adicciones. Por eso es que las personas que tienen disonancias cognitivas son más propensas a caer en adicciones porque como no están produciendo dopamina de manera natural al lograr algo que quieren, pues van y la buscan en cosas más fáciles como pornografía, drogas, sexo, alcohol, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí les puse una imagencita de cómo se ve la disonancia cognitiva y es básicamente una vocecita, como nos decía por ahí Yesenia, nos dice escúchame y la otra no escúchame y entonces ve hacia acá, pero ve hacia el otro lado, haz esto, pero a la vez no lo hagas, entonces eso genera bastante ruido mental. ¿Listo? Ok. A nivel neurocientífico, el autosabotaje está relacionado con la hiperactividad de la corteza cingulada anterior, que intensifica la autocrítica, y con el hipocampo, que almacena experiencias pasadas de fracaso, reforzando el miedo al éxito a la exposición. Entonces, la corteza cingulada anterior, nosotros la habíamos visto, eso si no estoy mal, en el taller de autoconcepto, habíamos visto que es una parte del cerebro
que se ubica en el sistema límbico y está encargada de detectar errores, de regular la atención y de gestionar la toma de decisiones a la vez que controla la respuesta emocional ante los conflictos. Entonces, esta partecita de la corteza cingulada anterior, como lo principal que hace es detectar errores, cuando yo empiezo a tener esta disonancia cognitiva de quiero hacerlo y no lo hago, mi corteza cingulada anterior empieza a decir, aquí hay un error. Estoy cometiendo este error. Y si voy y lo hago mal, mira este otro error, y mira este otro error, y el error, y el error, y el error. Entonces, ¿qué pasa? Se intensifica la autocrítica, ¿sí? Y el hipocampo, que es el encargado de almacenar la memoria emocional, todo lo que tenga que ver con lo emocional, el hipocampo toma una fotografía y lo guarda como algo, como una experiencia displacentera. Entonces empezamos a tenerle miedo a esas experiencias que denominamos erróneamente fracasos, ¿no? Entonces, digamos, les voy a poner un ejemplo. Presenté un examen, tenía mucho miedo, pero bueno, todavía mi corteza prefrontal no está tan afectada, entonces lo presenté y cometí errores o lo perdí. Entonces, inmediatamente mi corteza cingulada anterior me dice, vea, si ve, usted lo presentó, lo perdió, usted no es buena para esto, usted no es inteligente, usted es burra, no sé qué. Y entonces mi hipocampo le toma una foto a eso, le toma una foto a que eso sucedió de día, que eso sucedió en tal lugar, con tal ropa. Y entonces muchas veces podemos desarrollar incluso hasta fobias, ¿sí? Por eso hay personas que a veces presentan ansiedad a determinada hora del día, porque algo les pasó en esa hora del día y el hipocampo le tomó una foto a esa hora del día. O hay personas que les genera ansiedad cierto tipo de música, ¿sí? Yo les comento, por ejemplo, un ejemplo personal que me pasó. Yo cuando era adolescente, adulta, bueno, adolescente, estaba en el colegio, yo no podía estar haciendo tareas y escuchar un vallenato de fondo, bueno, las que conocen Colombia, el vallenato, o sea, una música de acá. Yo no podía escuchar vallenato porque a mí me daba ansiedad. Yo sentía una cosa horrible en ese momento, no sabía que era la ansiedad, pero yo decía, no pongan vallenato si yo estoy haciendo tareas, por favor, me siento re mal, me da una incomodidad horrible y yo no sabía por qué. Ya, pues con el pasar del tiempo, cuando fui a terapia, recordé que cuando yo era niña, como a los 5 años, 5 o 6 años, yo un día tenía una tarea para el día siguiente y era una tarea pues más o menos compleja, tenía que ir a comprar cosas y todo. Y pues mi mamá siempre estaba trabajando, entonces no, si yo no le decía el día anterior, ya después ni modo. Entonces yo me acuerdo que ese día, me acordé que ese día yo estaba jugando con los niños en la calle cuando un niñito me dijo, ay, sí, que la tarea tal para mañana. Y yo, ¿qué? ¿Con cuál tarea? Y estaba sonando vallenato, o sea, tenían en la cuadra vallenato. Y entonces cuando me dijeron eso, yo salí corriendo y yo no, y mejor dicho, tuve yo creo que un ataque de pánico, yo no sé. Yo hice, ¿qué voy a hacer? No voy a llevar la tarea mañana, mi mamá me va a pegar, no sé qué, mejor dicho, el fin del mundo, porque yo no había hecho esa tarea. Y estaba sonando un vallenato de fondo. Entonces, por eso era que cuando yo era adolescente y escuchaba vallenato y estaba haciendo tareas, me daba ansiedad. Entonces, miren que eso me pasó a los 5 años y miren que en la adolescencia todavía seguía, y en la universidad también, seguía teniendo efecto. Eso es lo que hace el hipocampo. Él toma una fotografía de lo que esté sonando, de los colores, de la hora, y nos genera un evento traumático. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante también empezar a autoevaluarnos qué experiencias pasadas de fracaso me pueden estar condicionando a no hacer las cosas que hoy en día quiero hacer. Ahora, ¿cómo la infancia y la educación moldean nuestra mentalidad? Resulta que el autosabotaje también se relaciona con traumas infantiles como el rechazo o el abandono, generando la creencia de que el éxito no es seguro o que puede ser peligroso. Esto crea un patrón repetitivo de autosabotaje para evitar salir de la zona de confort. Entonces, cuando nosotros estamos niños, todo lo que nos digan frente a nuestros logros, nos condiciona de adultos para continuar alcanzando esos logros. Les voy a poner un ejemplo, que he tenido casos aquí en consulta, por ejemplo, de personas que son perfeccionistas y el perfeccionismo es una manera de autosabotaje. Y lo que les ha pasado en la infancia es que cuando llevaban su tarea o sus calificaciones a casa, su mamá o su papá, en lugar de reforzarles o validarlos o preguntarles cómo se sintieron en el proceso,
lo que le decían siempre era que eso no era suficiente, que porque no se había esforzado más, o a veces los comparaban con porque no eres como tu hermano, o porque no eres como tu amiguito que saca buenas notas, o porque no te esforzaste lo suficiente. Entonces, ese rechazo y esa invalidación, o incluso a veces el abandono emocional de un niño intentando lograr algo, pero sin tener en quién apoyarse emocionalmente, empiezan a crearle en su mente que esa búsqueda del éxito es algo peligroso, esa búsqueda del éxito es algo inseguro. Entonces, yo no quiero llegar allá. Yo no quiero llegar allá porque yo no quiero lograr algo y que de pronto no sea suficiente, o lograr algo y que la gente vuelva a rechazarme. Entonces, aquí hay algo importante que les quiero mencionar, porque aunque este taller es para hombres y para mujeres, hay estudios estadísticos, estudios poblacionales, en donde se ha visto que las mujeres tienen mayor tendencia a esta parte del autosabotaje, porque históricamente se han visto expuestas a mayor exigencia por parte de la sociedad y también el tema de no sentirse suficientes en muchos aspectos de su vida, físicamente, mentalmente, económicamente. Entonces, el autosabotaje tiene mayor incidencia en las mujeres. Ahora, bueno, ya vimos la procrastinación, que dijimos que era postergar algo por miedo, porque nos genera ansiedad. Vimos el autosabotaje, cómo la procrastinación es una manifestación del autosabotaje y el autosabotaje es una cantidad de patrones inconscientes que me dicen que no merezco el éxito o que si llego allá al éxito no voy a ser suficiente, que no me lo merezco. Ahora con esos dos conceptos vamos a mirar algo más grande que los engloba a ambos y es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor básicamente es ese miedo a no ser suficiente. Es un fenómeno psicológico en el que una persona duda de sus logros y tiene un miedo persistente de ser descubierta como un fraude. A pesar de tener éxito, a pesar de tener evidencia de su competencia o sus habilidades, siente que no merece lo que ha logrado y que en cualquier momento los demás descubrirán de su supuesta falta de capacidad. Eso es algo que realmente es muy grande, o sea, uno lo mismo, no, el síndrome del impostor, bueno, no, pues simplemente siéntase merecedora y ya, no, esto tiene una connotación mucho más profunda y las personas que lo padecen saben cómo son de fuertes esas voces en la mente que le dicen que usted es un fracaso, usted realmente, usted está mintiendo, usted está engañando a todo el mundo, usted habla como si supiera y no sabe nada, o usted habla de esto y ni siquiera lo aplica en su vida, ¿sí? Como si usted no, si su vida es un desastre, usted cómo puede ayudar a los demás. Si usted se siente mal en ese aspecto, ¿por qué se atreve a hablar de esto como si fuera un ejemplo a seguir? Una cantidad de pensamientos que debemos empezar a identificar que hacen parte de ese síndrome del impostor que nos dice, usted no es suficiente para ese puesto, usted no es suficiente para aprender esto, usted no es suficiente para enseñarle a otros. Neurobiológicamente, el síndrome del impostor se relaciona con una baja serotonina y dopamina, así como con la hiperactividad de la corteza prefrontal dorsolateral, que exagera fallos y minimiza los logros. Además, una crianza enfocada en el rendimiento sobre la identidad personal puede generar la sensación de que nunca es suficiente. A nivel de infancia, esas madres o esos padres que han criado a sus hijos haciéndoles pensar que son merecedores de amor o que son valiosos por sus logros, son los que mayor tienen tendencia a tener el síndrome del impostor. Entonces, por ejemplo, niños o niñas que se les exigió mucho en la parte académica, ¿sí? Y que cuando llevaban buenas calificaciones los felicitaban, les daban abrazo, pico, pero cuando llevaban una mala calificación, entonces los reprobaban, les pegaban o les dejaban de hablar. O que cuando empezaban a aprender algo, no sé, digamos, les estaban enseñando a pintar o enseñándole algo, cada vez que cometían un error los reprendían, los hacían sentir culpables por ese error. Y cada vez que lograban aprender algo, ni siquiera les decían felicidades
o les decían, wow, lo lograste, sino que simplemente es como que eso es lo que se espera de usted, ¿sí? O esa frase muy común acá en Latinoamérica cuando alguien lleva una buena calificación a la casa y es que pues eso es su única responsabilidad, estudiar. Es lo mínimo que debería traer acá a la casa porque usted qué más hace, usted no aporta acá en la casa, no trabaja, solo estudia, entonces es lo mínimo, ¿cierto? Y ahí entonces el niño o la niña empieza a decir, wow, mi identidad personal o lo que yo valgo depende de lo que yo logre y de cómo yo rinda. Entonces va creciendo ese niño y esa niña y llegan al ámbito laboral y acuérdense que nosotros conectamos con los espacios necesarios que emulen nuestro hogar para que nos demos cuenta de los patrones a través del dolor. Entonces, una niña o un niño que haya crecido en un hogar así, sí o sí va a dar con un trabajo en donde el jefe sea igual, en donde el jefe le exija, en donde el jefe le diga que no es suficiente lo que está haciendo, que porque comete tantos errores, que empiece a medir su valor por los logros que tiene. Entonces, hay personas que, digamos, llegan a una empresa y empiezan a perseguir el ascenso, pero dan con jefes que nunca les reconocen el esfuerzo, nunca es suficiente nada para ellos. Y entonces se crea un problema de identidad. Valgo solamente si logro algo. Soy valiosa o soy valioso solamente si soy perfecto o perfecta. Soy valioso o soy valiosa solamente si ya a la primera obtengo los resultados que quiero, ¿sí? No merezco sentirme triste porque no me he esforzado lo suficiente. No merezco tener esto, no merezco recibir este elogio porque no me he esforzado lo suficiente. Entonces, logramos algo o alcanzamos algo y no es suficiente, no es para tanto. ¿Sí? Tal vez fue suerte. ¿Qué es lo siguiente? Un reto más grande que debo alcanzar. Y entonces son personas que toda su vida van a ir persiguiendo medallas. ¿Sí? Y van a acumular medallas, van a acumular títulos, van a acumular logros, pero nunca se van a sentir realmente valiosos ni nunca se van a sentir suficientes, porque siempre que mi identidad personal y mi valía esté asociado a algo de afuera que yo pueda perder, eso no es sostenible en el tiempo. Y eso me hace una persona dependiente emocional, porque el día que a mí me echen de mi trabajo me derrumbo completamente. El día que mi jefe me recalque que cometí un error, me derrumbo completamente. Todo lo que tiene que ver con validación externa tiene poder sobre cómo me siento emocionalmente cuando mi crianza se basó en mi rendimiento o en mis logros. La procrastinación, el autosabotaje y el síndrome del impostor tienen raíces neurobiológicas y psicológicas, y comprender el cerebro y aplicar estrategias basadas en neurociencia nos permite reprogramar estos patrones, lograr una mayor seguridad, productividad y satisfacción. Bueno, hasta aquí quiero escucharlas. ¿Con qué se han identificado? ¿Con qué historia han resonado? Cuéntenos. Vamos a hablar un poquito de estos tres conceptos y cómo los vamos identificando en nuestra vida. ¿Quién quiere participar? Hola. Hola Mayra. Hola, Ay, Tatiana. Cuéntanos. Bueno, yo voy. Mentira. Tatiana, te apagaste el micrófono. Dime. Digo, Sí, yo me identifico con los tres. sí, cuéntanos un poco. A ver, la procrastinación. O sea, sé que tengo que hacer algo y digo, nada, lo dejo para mañana, lo dejo para mañana, para mañana. O si no, estoy haciendo algo y busco hacer otras cosas como para llenarme de más cosas y seguir postergando lo que ya empecé. Ok. El autosabotaje también va un poco por ahí. Y lo que mencionaste antes. Yo estoy haciendo contenido en redes sociales y es verdad que esa voz, hay una voz que me dice, pero si hay algunas cosas que tú todavía no aplicas. Entonces yo como ya ahora las técnicas que me has dado, pues yo digo, entre más repite una información, pues más se me va a quedar a mí. Entonces al final me estoy haciendo terapia y también estoy ayudando
a las demás personas. Mm. Pero es verdad que te viene la voz y te dice eso de que, ¿cómo hablas de esto si tú no lo aplicas? O no has estudiado eso en profundidad, como que me pide siempre saber todo eh, específicamente para poderlo expresar al mundo. Ujú. Eso de mi parte. Ok, Tatiana, bueno, y de lo que hemos hablado, ¿qué acciones sientes que puedes implementar para mejorar esa salud del cerebro? Postergar la recompensa, ¿cómo era? Ujú, Postergar el inmediato. ok, postergar la recompensa inmediata. ¿Y sabes más o menos cuáles son esas recompensas inmediatas que puedes postergar en tu caso? Yo cuando siento, o sea, ahora ya estoy más pendiente de sentir mis emociones, pero antes las evadía y sentía que tenía que correr a comerme algo como para llenarme de esa dopamina inmediata. Entonces ahora es como que ya siento mis emociones y prefiero salir a caminar, por ejemplo. Y luego ya, si eso, pues digo, ya me como algo, pero ya cuando regreso, pues ya tengo esa misma ansiedad de comer. Ujú, exactamente. Entonces, eso lo podemos empezar a postergar. ¿Listo? Ok, Tatiana, bueno, muchas gracias. ¿Ibas a decir algo más? No, Ah, no, vale, ya está. listo, perfecto. Gracias. Bueno, ¿quién más ha resonado con algo de lo que hemos dicho hoy? Bueno, Laura, cuéntanos. Voy a leer mensajes también. Bueno, yo hasta ahorita, más que identificarme, fue más bien como darme cuenta ah, del hecho de cuántas veces me quedo en el teléfono mirando la pantalla y el hecho del por qué lo procrastino. Entonces yo lo que hice al momento de darme de cuenta cuando me estaba poniendo a ver en las redes sociales, ante todo en YouTube, creo que fue lo que más me dolió quitar. Lo había quitado, me tocó quitar todas estas redes sociales y centrarme en el presente, a hacer menos y centrarme en el presente y presenciar mis emociones y tener en cuenta el hecho de escribirlas y tener como una mente de gobierno para poder como controlar el hecho de cuánto paso en el teléfono mirando las redes sociales, porque a la hora del té, pues esta dopamina barata que saco a través de estas redes sociales, literalmente, pues quemo todas como esas moneditas de dopamina y no me permite seguir haciendo lo que yo quiero seguir construyendo, que sé que es a veces resulta un poco difícil y pues por lo que es nuevo, justo pues el miedo al cambio, ¿no? El miedo al cambio, miedo al futuro, miedo a que algo pueda cambiar porque no es desconocido, ¿no? Entonces, simplemente quité estas aplicaciones y me centré a hacer lo básico bien hecho. Ahorita estoy trabajando en eso y me está ayudando estos últimos días. He mejorado bastante con el hecho de dormir, he podido dormir un poquito mejor gracias a unos tips que he seguido también con los tips de Mayra me has ayudado también con eso. Y pues simplemente centrarme en las metas y en no desperdiciar tanto tiempo en mi teléfono. Ujú. Exactamente, Laura. Eso es, básicamente, eso es muy importante porque, como hablábamos ahí, el tema de las pantallas, ¿no? El teléfono en general, cualquier pantalla, tiene esos estímulos excitatorios que generan dopamina, ¿no? Siempre pregúntense qué tiene luz, sonido y color al mismo tiempo. Y eso es lo que más estimula el cerebro y es lo que más debemos controlar. ¿Listo? Muchas gracias, Laura. Nadia, cuéntanos. Hola, pues acerca de estos tres términos, definitivamente aprendí cosas nuevas, como por ejemplo el de procrastinación. Ujú. Respecto a cuando alguien tiene adicción a actividades con recompensa de dopamina rápida, pues siempre he sentido evidente que te quitan tiempo a hacer otras cosas, pero no tenía tan claro que también produce cambios en el cerebro donde el cerebro se hace más débil
o más bien la corteza prefrontal se debilita, en donde es más difícil hacer tareas más complejas. De estos tres, tal vez la procrastinación pudiera tener un poquito en menor grado, pero casi no, sobre todo con estas actividades de los equipos que estamos haciendo, que vamos hacia nuestras metas. Autosabotaje y síndrome del impostor, más bien cuando los estabas comentando, pues recordaba como en el pasado si era tímida o como que si todo va bien dices es que algo va a salir mal eventualmente, pero ahorita definitivamente no lo traigo presente, o sea, es algo que quedó ya, que me siento del otro lado. De hecho, mi preocupación principal es un poquito tal vez que me fui muy para allá porque en algún momento ahorita en el taller comentaste la concentración, que por ejemplo para las tareas difíciles a uno le cuesta concentrarse cuando trae esta adicción a recompensas de dopamina rápida. Entonces, como también vimos en el taller pasado de taller cerebro femenino, no somos iguales, donde vimos que, por ejemplo, las mujeres podemos tener más multitasking y si lo comparamos con hombres, que es como más one task. En mi caso, como que siento que cuando empecé a practicar mucho la concentración y la atención plena y estar en el momento, que siempre he escuchado que son cosas buenas, siento que me fui al otro lado porque ahora no me cuesta mucho hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, si estoy haciendo algo y alguien me habla, pues dejo de hacer y escucho. O sea, de verdad ya me cuesta un poquito esto de estar más atenta al mismo tiempo varias cosas y siento que tampoco es tan bueno eso. O sea, no sé, como que, porque no sé, o sea, como que me cuesta eso de salirme de este estado de concentración y creo que está llegando a un punto que pues tal vez sí alcanzas un poquito más rápido tus metas, pero como que la vida social o en general estar consciente de lo que pasa alrededor se vuelve un tema un poco más difícil. Exactamente, Nadia. Ok. Y aparte, y dentro de eso que nos acabas de mencionar, ¿alguna otra situación que tú creas que se puede modificar para mejorar estos conceptos de procrastinación, de autosabotaje? O sea, es que ya no va tan específica a estos dos porque no, personalmente no siento autosabotaje, al revés, siento que todo es alcanzable y no nada más de mi Mm. parte, sino de todos. O sea, todos tenemos un cerebro, todos tenemos habilidades. Lo importante es escoger lo que a uno le gusta para apuntar hacia allá. Entonces, como que en mi caso ahorita es un poquito la concentración porque inclusive a veces cuando estoy platicando y quiero decir una idea y se me fue la idea, pues yo puedo seguir hablando del mismo tema y como que continuar la conversación, pero quiero terminar esa idea en particular. Entonces digo, ok, o me quedo pensando o pues no es que me frustre mucho, pero digo, oye, ¿pero qué está pasando cada vez más? Entonces, como que ahorita me preocupa un poco eso. Y respecto a autosabotaje, pues creo que todo, o sea, todo bien en ese sentido. Tal vez el tema del perfeccionismo, o sea, como te digo, en la concentración, que como que si me voy más perfeccionista y, o sea, si se me va algo, pues como que tal vez dejarlo ser y hacer actividades que ayudan a la memoria, ¿no? Como para que no se me vaya tanto el hilo. Ok, ok, Nadia, listo. Entonces, mira, la concentración es muy importante. Se trabaja mucho con situaciones de atención plena. ¿Qué tantas situaciones sientes que tienes de atención plena en tu día a día? Pues es que justo que cualquier cosa que hago, siento que tengo la atención plena en esa cosa, ¿sabes? Sí. O sea, siento que es algo que ya lo practiqué tanto que al revés me cuesta salirme de ahí. Ok, y estás durmiendo bien. Sí, estoy durmiendo bien. Ok, bueno, entonces deberíamos mirar de pronto qué nos puede faltar por ahí. La concentración es multifactorial, ¿no? Entonces, si estamos descansando bien, si estamos teniendo atención plena, ¿sí? Entonces podremos también mirar el tema de los suplementos, ¿no? Acuérdense que la concentración se mejora con omega 3, ¿no? Vitamina B, vitamina C, el magnesio nos ayudan a la concentración. Pero me alegra mucho, Nadia, que tanto la procrastinación como el autosabotaje sean conceptos que ya no estén en tu vida. Bueno, Sí, muchas gracias. Igual el síndrome del impostor, tal vez en algún momento como que cuando uno tiene la duda de lo alcanzaré, no lo alcanzaré, pues
Tal Ujú. vez en algún momento muy en el pasado sí tenía, pero ahorita definitivamente no. Ok, me alegra mucho nadie escuchar esto, la verdad. Bueno, gracias por compartirnos tu experiencia. Nazaret, cuéntanos. Bueno, Mayra, cada vez que tú das un taller y hablas sobre temas, yo siento que todos mis traumas vienen a mí. Yo digo, ay, me está pasando esto por esto y esto por lo otro. Y me he dado cuenta de que ahorita tengo mucho como el síndrome de que no me veo, o sea, no me veo cuáles son mis cualidades, qué es lo que yo tengo como persona. Literal, se las puedo ver a otra persona y reconozco qué es lo que tienen, pero en mí no lo reconozco y es como si me viera así como que no fuera capaz de lograr. Sé que lo puedo lograr, pero no me siento como, no puedo, yo puedo hacer esto. Y vienen a mí como muchos traumas, ¡ay! Lo siento, vienen a mí como muchos traumas de cosas que viví y también eso de sentirme un fraude me pasa mucho porque cuando yo sé algo y es como intelectual y estoy hablando, me siento como un fraude, como si estuviera mintiendo. Y la gente que me dice que me como adula, no sé si se dice así, que me dice como, ay, guau, eres súper inteligente, sabes esto, y como que reconoce mis cosas, yo no me siento como bien, más bien me pasa todo lo contrario, me siento mal. Yo digo, Dios mío, se va a hacer una idea de mí que no es, yo no soy así de inteligente ni nada por el estilo. Y entonces yo mismo me empiezo como a atacar y me digo como que, uy, no, estoy pasada, ¿será que seré mitómana? Aunque sé el conocimiento y todo, pero yo digo, Dios mío, no puede ser. Y digo esto y entonces tengo como estos tres. Los tres complementos los tengo. Lo de la procrastinación, que ahorita lo estoy trabajando, lo del autosabotaje y lo de esa no me veo, o sea, que me siento un fraude, una persona que no puede como lograr eso. Entonces nos vamos a ir a la playa o a la Ok, piscina Nazaret. Bueno, y dentro o del la análisis, o bueno, la lo que hemos hablado, ¿sabes más o menos ya has identificado de dónde puedes venir ese síndrome del impostor? podíamos ir ¿De un qué día creencias? y otro a la playa. Aún no he identificado como tal, pero yo siento que es que siempre han esperado de mí como más y son comentarios como que siempre me dijeron como que tú tienes que ser, tú tienes que saber y creo que eso me lo puso mucho mi mamá porque mi mamá viene de pues un lugar diferente al mío y a ella siempre la juzgaron mucho por el tema de, ay, no, ella va a ser una loca, ella va a ser fiestera y va a hacer esto. Y entonces como que esas cosas me las pasó a mí. Y siempre es de que como por eso como que me señalan y en mi familia siempre me tienen como que, ay, es que ella es como diferente y si leo un libro, leo cualquier cosa, ay, no, es que eso es para que ella, no sé, se la dé con su mamá y tal, de que es súper inteligente y broma y tal. Y siempre es como, no sé, son esas cosas, creo que son muchas cosas las que afectan a que yo esté teniendo este comportamiento así. Y más pues porque no tengo ahora identidad. Ando como con un perrito sin nombre. Estoy construyendo ahora quién soy. Ok, bueno, Nazaret, eso es lo importante, ¿no? Lo que hablábamos en algún punto. Lo principal es lograr reconocerlo, ¿no? Saber que algo no está funcionando bien, saber que esos pensamientos no soy yo, sino que es esa parte inconsciente que me está queriendo autosabotear. ¿Listo? Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? ¿Alguna más de las asistentes? Jocelyn, cuéntanos. Hola Mayra, ¿me escuchas bien? Ujú, sí. Sí. Yo me identifiqué con bueno, con casi el último comentario de esa búsqueda del éxito es peligroso, es inseguro, como que no merezco el éxito. Y pienso que puede venir de lo que me decía mi mamá,
en la niñez y en la adolescencia. O sea, me identifico porque quizás yo no he como logrado algo en mi vida súper importante o como lo he querido hacer por pues esas creencias que me sembraron prácticamente. Y ya entiendo que puede venir de allí. Y también quería preguntar, Mayra, si, por ejemplo, a mí me pasa que no quiero como cumplir una meta porque digo, bueno, ya cuando, me imagino yo que cuando ya llegue a la meta ya no la quiero, ya me es aburrida, ya no la veo tan atractiva como al principio. Entonces, ¿cree que eso puede ser autosabotaje? Sí, exactamente. Y autosabotaje de manera inconsciente y desde la parte neurobiológica, el tema de entender que hay algo que nos genera mucha dopamina y es la novedad. Entonces, cuando yo tengo una adicción a la novedad, yo tengo la tendencia a que una cosa me emocione y ya luego, cuando ya no es algo nuevo, cuando ya lo hice o cuando ya como que ya lo vi mucho, pierdo el interés completamente. Y eso se llama adicción a la novedad. Esa adicción a la novedad se renueva si yo cedo y salgo de eso y empiezo otra cosa. Entonces, personas que empiezan cada rato algo diferente, ¿no? Están fortaleciendo esa adicción a la novedad a través de la repetición. Entonces, lo que debemos hacer cuando sucede eso es primero tener ese preconcepto, o sea, prepararnos con antelación de, ok, voy a iniciar esto, pero la emoción que estoy sintiendo en este momento no la voy a sentir durante todo el proceso. O sea, el gusto, la emoción, ese subidón de dopamina de hacer algo nuevo, no lo voy a sentir durante todo el proceso. ¿Realmente me gusta esto que voy a hacer o solamente es por el subidón de la novedad? Entonces, cuando yo empiezo a mirar esto desde esta perspectiva, soy consciente de decir, ok, si es algo que me gusta y que lo haré aunque no sienta este subidón de dopamina. Y entonces lo hago. Pero si soy consciente de que es algo, por ejemplo, a ver qué les digo, no, que yo quiero empezar karate, ¿sí? Y empiezo karate y pues claro, al principio la emoción de, uy, algo nuevo, es un subidón de dopamina por la novedad, pero yo soy consciente que a mí el karate es como que, no. O sea, no me llena, de pronto nunca me ha gustado tanto. Entonces solamente es la novedad, entonces yo no lo hago porque yo sé que lo voy a abandonar, ¿sí? Entonces esa conciencia, Jocelyn, de poder identificar cuándo realmente quiero hacer algo porque lo quiero hacer aunque no haya dopamina y cuándo realmente solo lo quiero hacer por el subidón de la novedad. No sé si eso de pronto te resuena y si te resuena, cuéntanos cómo aplica tu situación. Sí, sí me resuena porque, por ejemplo, quiero llegar a una meta. Por ejemplo, algo tan básico que me sucedió hace días, dije, como para conectar con mi feminidad, me compré un libro grande para dibujar, para colorear. Y digo, ay, cuando yo termine este libro, ay, ¿qué voy a hacer? Lo boto. O sea, ya como que ese entusiasmo me lo imagino al final y digo, ya se me va a pasar el encanto, ya, ¿qué voy a hacer con esto? Ya lo coloreé y ahora, ¿sabes? No sé si me entiendes. Exactamente, es eso. Entonces es esa dopamina de la novedad, ¿sí? Y es algo con lo que debemos tener mucho cuidado porque también nos puede pasar con personas. Hay personas, no sé si han escuchado decir hombres y mujeres que, no, yo conozco a alguien y luego me aburro y le dejo de hablar, ¿sí? Y luego conozco a Mm, otra persona y me aburro y le dejo de hablar. Es prácticamente lo mismo, la adicción a la novedad. Son personas que todo el tiempo quieren estar viajando, que o sea, viajar es maravilloso y a mí me encanta viajar y todo, pero también debemos tener en cuenta cuando es una adicción a la novedad, cuando es algo más impulsivo, simplemente porque quiero novedad, quiero novedad, quiero novedad, quiero novedad. Y esto aplica para hobbies, aplica para parejas, aplica para lugares. Y es algo de lo que debemos ser muy conscientes porque puede parecer inofensivo, pero a largo plazo nos puede traer problemas en la manera en la que nos relacionamos. ¿Listo? Entonces, Jocelyn, ahí para que lo tengas en cuenta. Bueno, sí, y una última pregunta, Mayra. dime. El, ¿cómo? Mm,
el medir siempre el tiempo, o sea, siempre estar en la carrera haciendo las cosas, pues, sea meta, sea cualquier cosa que quieras hacer para para ti, pues, pero siempre midiendo el tiempo, tu edad, o sea, que voy a llegar a los 40, voy a llegar a los 50 y voy a hacer esto, o no voy a hacer aquello, o sea, siempre tener ese pensamiento de vivir como en el futuro y siempre pendiente del reloj y de los años. Eso también tiene que ver con este tema. Bueno, hay algo que se llama cronopatía. La cronopatía es un trastorno que se caracteriza por una obsesión, es una obsesión por la productividad y sentimos como que no tengo tiempo suficiente y me obsesiono porque cada hora necesito que esté ocupada en algo y necesito estar siendo productiva y siento que el tiempo no me alcanza y siento que se me va a agotar el tiempo y que ya voy tarde, siento culpa por descansar, me cuesta disfrutar el presente, ¿sí? Porque siempre estoy pensando en lo siguiente. Entonces, eso es cronopatía, que es un trastorno. Sí puede tener relación con esto, porque cuando tú tienes cronopatía o cuando tú piensas en qué va a pasar aquí a mañana, en 5 años y todo eso, y sientes esa presión, estás autosaboteándote lo único que tienes, que es el presente. Entonces, tener pensamientos sobre el futuro, tener cronopatía, es una manera de autosabotear tu presente. ¿Por qué? Porque no merezco estar tranquila, no merezco la tranquilidad, no merezco descansar. Ese es el patrón de pensamiento inconsciente. Entonces, ¿qué hago? Como no merezco descansar, no merezco estar tranquila, no merezco relajarme, pues me autosaboteo con cronopatía, con pensamientos sobre el futuro, con el ego, con angustia, preocupación por cosas que ni siquiera han pasado. No sé si te resuena eso, yo sé. Sí, Mayra. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, es Gracias. algo importante revisarlo y acuérdense que estos sistemas de pensamiento se trabajan con reestructuración cognitiva. Yo creo que una vez se las di, pero la de mi naturaleza es la tranquilidad, me siento a salvo y me siento segura estando tranquila. Todo lo que tenga que ver con seguridad y con sentirme a salvo lo acompañan de la tranquilidad, arman su estructura cognitiva y se la repiten todos los días, todo el tiempo. ¿Listo? Muchas gracias, Mayra. Bueno, Jocelyn, con gusto. Mariana, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Yo me identifiqué con casi todas, con la del síndrome del impostor. Me recuerdo que cuando yo estaba en mi país, yo estudié cosmetología y yo estaba trabajando de eso como a domicilio. Yo iba con mis cosas a las casas y hacía como limpiezas faciales y todo eso, pero yo pensaba, o sea, dudaba como de de mis conocimientos y pensaba que como que los clientes o la gente que me seguía en mi cuenta de Instagram iban a pensar como que, ay, esta no sabe nada o algo así. Y, y yo siento que ese es como el síndrome del impostor, como yo misma me estaba como, no sé si será autosabotaje o síndrome del impostor, pero sí me identifico como con eso y también con la procrastinación, que he intentado como dejar de usar tanto el teléfono porque sí noto que uso mucho el teléfono y soy consciente cuando estoy como en el teléfono viendo eh, TikTok o cosas así y entre mí yo pienso como que no tengo que dejar de usar el teléfono. Ya he estado como mucho tiempo aquí y sigo. No sé, es algo raro, como que quiero dejar de hacerlo y sigo en el teléfono. Exacto, Mariana. Y por ahí leí tu pregunta en el chat, nos decías eso, ¿no? Si sucedía con la misma situación de que quiero dejar de hacer algo y no puedo hacerlo, ¿sí? Y Mariana, cuando eso se presenta, cuando esa disonancia cognitiva se presenta, es porque hay una adicción, ¿sí? Es como cuando un drogadicto, que alguien que fuma cualquier cosa o mete cualquier cosa, ellos quieren dejar de hacer eso y no pueden, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi cerebro está completamente adicto. Entonces hay que empezar, hay dos formas de hacerlo. Una es el tema de la reducción,
que es no quitar completamente la droga o lo que nos genera adicción, sino reducir, pero empezar a reducirla gradualmente para que no nos dé, pues, de pronto unos síntomas de abstinencia muy fuertes. Personalmente prefiero la otra forma, que es la forma radical, que es con ayunos de dopamina. Si yo siento que ya tengo muy afectado esa parte de la adicción, me hago un ayuno de dopamina de 5 días, 6 días, que es donde me quito completamente pantallas, música, dulces, todo lo que me genere dopamina me lo quito por 5 días, como para hacer un reset de tu sistema de recompensa de dopamina. Y luego volvemos, pero gradualmente. Ahí sí ya con una cantidad más moderada. Entonces sí te recomendaría que hicieras un ayuno de dopamina, Mariana, para que empecemos a trabajar esa parte de mejorar esa adicción. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, Mariana, con gusto. ¿Alguien más? Creo que ya pasaron todos. Bueno, listo. Entonces continuamos. Estrategias basadas en neurociencia para superar estos patrones. Bueno, yo ya les he dicho algunas, pero vamos a mencionar algunas otras. Y están, para superar la procrastinación, el autosabotaje y el síndrome del impostor, es clave reprogramar el cerebro con estrategias respaldadas por la ciencia. Algunas técnicas efectivas incluyen los siguientes, ahí les puse el autor para por si quieren consultarlo. Lo primero es la técnica de los 5 minutos, que es cuando inicias una tarea, por 5 minutos se reduce la resistencia cerebral y facilita la continuidad. Entonces, por ejemplo, que voy a sentarme a hacer un trabajo, un proyecto, la tesis, no sé qué, algo que no quiero hacer. Entonces tú le dices a tu cerebro, mira, vamos a sentarnos, vamos a hacerlo por 5 minutos nomás. O sea, voy a leer estos 5 minutos, voy a ir al gimnasio 5 minutos, voy a hacer estos 5 minutos, ¿no? 15 minutos, 10 minutitos. Le decimos al cerebro esto porque lo más difícil es empezar. Cuando tú empiezas, hay muchas probabilidades de que tú te quedes ahí después de empezar. Entonces, esa técnica de los 5 minutos es para combatir la resistencia cerebral, negociando con el cerebro de que, ok, solamente son 5 minutos, pero realmente lo que buscamos es que se facilite la continuidad de continuar en esa tarea, porque ya nos sentamos, ya empezamos a hacerlo y ya nos dimos cuenta que no es tan catastrófico como era, ¿sí? Entonces, yo les contaba a ustedes, por ejemplo, cuando lo que les conté, el tema de lo que me pasó con la conducción, que no hice una técnica directa de los 5 minutos, pero sí lo negocié con algo similar. Técnica de los 5 minutos es decirle a tu cerebro, mira, no lo vamos a hacer todo el tiempo, no vamos a hacer todo, sino un momentico, un momento, unas horas, algo poquito, ¿sí? Entonces tú negocias con tu cerebro de que solo lo vas a hacer eso y ya cuando tu cerebro lo haga se dé cuenta que no es tan catastrófico, bueno, completamente logras hacerlo muchas veces. Lo segundo es la exposición gradual al éxito. Celebrar pequeños logros aumenta la dopamina y fortalece la confianza. Tarea para todas. Todos los días, todos los días, antes de dormir, vamos a escribir las que hagan journal, las que no lo hagan. Vamos a escribir 5 logros diarios mínimo, y me los voy a felicitar, ¿sí? Logros cualquiera, ¿sí? Si yo estoy triste esta semana, no tengo energía de nada, y para mí levantarme y bañarme y cepillarme los dientes es un logro, lo escribo y me lo celebro. Bien hecho, felicidades, bien hecho, lo hicimos, logramos, ¿sí? Si quiero dejar de comer algo y esta semana lo logré, o este día lo logré, lo logré. Que hoy no dije una mala palabra, lo logré, ¿sí? Que hoy me levanté más temprano, lo logré. Que hoy me permití descansar sin culpa, lo logré. Que hoy logré controlar mis pensamientos del ego, lo logré. Ah, que hoy logré llorar en lugar de evadir mis emociones con TikTok. Ah, lo logré. Ah, que un primer día sin redes sociales, lo logré. Todos los días, constantemente empezar a reconocer nuestros logros porque es una manera de exponernos gradualmente al éxito. ¿Qué es el éxito? Una acumulación de logros. Y las otras dos, muy importantes, es el cambio en la narrativa interna. Toda la vida que ustedes tienen, sus relaciones, su economía, todo lo que hay a su alrededor es una consecuencia directa del diálogo intrapersonal que ustedes manejan.
cómo me estoy hablando a mí mismo. Entonces, cuando hablamos de cambio de narrativa interna es reestructurar los pensamientos negativos con afirmaciones y autocompasión, refuerza la identidad positiva. Lo que hemos hablado acá, las que no lo hayan visto, váyanse de una vez para el taller del ego. Ahí en el taller del ego hablamos de cuáles son los pensamientos del ego y cómo reestructurar esos pensamientos del ego. Entonces, en lugar de yo decirme, soy una inútil, no merezco nada, soy una buena para nada, no sirvo, no soy suficiente, me siento, escribo esos pensamientos en lista y enfrente escribo lo contrario. Entonces, no soy suficiente, nunca seré suficiente para nadie. Ok, enfrente, yo soy suficiente para mí misma. Y eso es todo lo que importa. Y entonces, ¿cómo reestructuramos? Acuérdense, repetición mínimo 6 semanas, todos los días. Yo soy suficiente. En el espejo, escríbanlo en el escritorio, en una foto, en una imagen. Yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente, yo soy suficiente. Todos los días. ¿Sí? Es un cambio de narrativa interna. La única forma de yo superar esas disonancias cognitivas es cambiar la manera en la que yo me hablo. Porque acuérdense que también eso modela mi autoconcepto. Y último, ejercicios de grounding y de respiración. Técnicas como la respiración diafragmática reducen el miedo al fracaso al calmar el sistema límbico. Entonces, ¿qué es la respiración diafragmática? Nosotros tenemos un nervio que se llama el nervio vago que prácticamente nos atraviesa. Y cuando hacemos respiración diafragmática, que es con el diafragma, pueden buscar en YouTube cómo se hace la respiración diafragmática, ese movimiento del diafragma activa el nervio vago y nos permite relajar o calmar nuestro sistema límbico. Entonces, si yo voy a hacer una tarea difícil de por sí, yo necesito estar relajado, ¿sí? Yo necesito hacer una respiración diafragmática. Cuando les conté lo que me pasó con ese día de conducción que no quería ir y que, mejor dicho, mi cerebro me hizo un show, yo tuve que hacer respiración diafragmática para calmarme y poder hacerlo. Si yo no hubiera calmado mi sistema límbico, mi sistema nervioso, yo no hubiera hecho eso. Porque cuando tú logras algo, es 30% conocimiento, 70% sistema nervioso. Si tu sistema nervioso está alterado, no sé si alguna vez les ha pasado que van a presentar un examen, una entrevista, lo que sea, y como están nerviosas, se les queda la mente en blanco. ¿Por qué? Porque cuando el sistema nervioso está alterado, ¿sí? La parte racional no funciona. Entonces, 70% sistema nervioso relajado, 30% conocimiento. Eso se los enseño mucho a mis pacientes adolescentes cuando presentan exámenes, yo les digo. Respiración antes del examen, se relajan completamente y es la única forma de que yo pueda tener acceso al conocimiento, a la memoria, al hipocampo, a lo que guarda la memoria. ¿Listo? Entonces, esa técnica de respiración diafragmática. Chicas, esto sería todo por hoy. Entonces, bueno, ya me hicieron preguntas y respuestas. Sin embargo, si tienen alguna otra pregunta y respuesta, me la pueden hacer. Recordarles que es muy importante tener en cuenta mis miedos, identifiquen sus disonancias cognitivas, identifiquen sus miedos, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Y acuérdense que todos los miedos se trabajan abordando los conceptos, ¿sí? Yo no le puedo tener miedo al fracaso si para mí el fracaso no existe. Ay, ¿cómo así que el fracaso no existe? No, el único fracaso es cuando no lo hago. Lo demás es puro aprendizaje. ¡Boom! Se desapareció el miedo al fracaso porque el fracaso no existe. Borro ese concepto de mi mente, ¿no? Miedo al rechazo. ¿Qué es el rechazo? Todas las personas tienen derecho a elegir lo que les gusta y lo que no. Y si lo que yo soy no le gusta a alguien, esa persona no era correcta para mí. Esa persona debe buscar sus personas correctas para ella. Punto. No me afectan absolutamente nada. Yo soy valioso por ser quien soy y las personas correctas para mí me aceptan y las personas incorrectas para mí me rechazan. Punto. Se acabó el miedo al rechazo. Y así sucesivamente se trabajan los miedos. Entonces acuérdense que es muy importante que empecemos a cuestionarnos y a realizar esta observación, autoobservación para identificar la raíz tanto de la procrastinación como del síndrome del impostor como del autosabotaje. ¿Listo? Por aquí nos hacen unas preguntas. Girani, he escuchado sobre el ayuno de dopamina, pero no entiendo bien el tema, aunque imagino por dónde va.
Básicamente, ¿qué es un ayuno normal? Un ayuno normal es no comer, ¿cierto? Un ayuno de dopamina es privarme completamente de las actividades o de las cosas que me generen dopamina. Pero obviamente dopamina pues artificial, ¿no? Entonces, digamos, me voy a hacer un ayuno de 3 días. Entonces, 3 días sin teléfono, 3 días sin redes sociales, 3 días sin pantallas, 3 días sin videojuegos, 3 días sin absolutamente nada de pantallas. Puede ser nada de música, nada de estímulos. Eso es un ayuno de dopamina. ¿Listo? Lo puedes hacer de los días que tú quieras, con los estímulos que tú quieras. Básicamente es abstenernos de esas cosas que me generan dopamina artificial. Nos dice Nazaret, yo tengo mucho eso en la mente. Mi mamá es tesa para los negocios y yo tengo que ser así también. Mi mamá tuvo éxito y me rodeé de personas así, entonces yo también tengo que conseguir el éxito, pero no un éxito que solo lo note yo, sino que lo noten todos. Entonces, bueno, ahí hay un tema, porque ahí hay una distorsión cognitiva, el que yo tengo que ser algo porque mi mamá lo es, ¿no? Entonces, esas distorsiones cognitivas se superan eh, superando, valga la redundancia, la necesidad de que los demás me validen. Cuando ustedes logren superar la necesidad de que los demás los validen, van a ser completamente libres. El yo aceptar que, por ejemplo, en el tema de una mamá que tenga rasgos narcisistas, que para esas mamás uno nunca es suficiente, cuando yo acepto que nunca voy a ser suficiente para mi mamá, yo soy libre. Cuando yo acepto que nunca voy a ser suficiente para mi jefe, yo soy libre. Cuando yo entiendo que las personas somos un espejo y que a mí nadie me va a validar realmente, sino que si a mí alguien me da un elogio, es porque esa persona tiene eso adentro y se refleja en mí, yo soy libre. Porque entonces yo voy por la vida no tomándome personal ni los insultos ni los elogios, ¿sí? A mí alguien me dice, ay, no, es que usted es una bruta que no sabe, ok. Entonces yo en mi mente, ¿qué digo? Esa persona inconscientemente se trata a sí misma súper mal, se autocritica y va por la vida proyectándolo y lo está proyectando en mí. O sea, no me lo tomo personal. O si viene una persona y me dice, no, es que tú eres súper inteligente, maravilloso, espectacular. Yo digo, obviamente, gracias, muchas gracias. Pero yo qué pienso de esa persona, wow, esa persona tiene mucho potencial y lo he reflejado en mí. Y también es súper inteligente y yo creo que también se debe tratar bien a sí misma y como que lo que las demás personas digan sobre mí me da una idea de ellas, no de mí. Esa es la libertad. Cuando las personas te digan algo y tú logres entender que lo que están diciendo de ti lo están diciendo de ellos y los define a ellos y no te define a ti, ahí tú te liberas completamente de buscar la validación de los demás porque entiendes que no tiene ningún valor. Yo no gano absolutamente nada con que alguien me vea como la más top o que alguien me vea como lo peor, porque ninguna de las dos opciones tiene que ver conmigo, sino con lo que la otra persona tiene adentro. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Mayra, ¿en algún momento se quitan esos síndromes? Claro que sí se quitan, pero no es algo que yo me lo quite y ya, uy, nunca jamás en la vida me vuelva. No. Si yo me lo quito, eso es como la autoestima. La autoestima tú la trabajas y la debes trabajar todos los días porque cualquier suceso, cualquier evento, cualquier comentario, si tú estás desprevenida, si tú estás descuidada con tu diálogo interno positivo, te puede generar que vuelva a aparecer el síndrome del impostor, te puede generar que se vuelva a bajar tu autoestima. Entonces son cosas que se pueden erradicar, pero que todo el tiempo debemos estar fortaleciendo la autoestima, el autoconcepto para que no vuelvan, o sea, no regresen. ¿Listo? Jocelyn, ¿cómo celebrar nuestros logros que sea saludable para el cerebro? Hay personas que dicen, llévate a comer, hazte un regalo. Bueno, eso es una pregunta muy importante porque la idea tampoco es condicionarnos, ¿no? Con el premio y el castigo. Entonces, una forma importante de celebrar nuestros logros es no celebrarlos por lo que hice, sino por lo que sentí haciéndolo. Entonces, digamos, uy, Mayra, te sacaste un 5 en el examen, felicidades. Ahí me estoy celebrando un logro por el resultado. ¿Qué sería lo más sano? Uy, Mayra, a pesar de que te sentiste así, lograste gestionar esa emoción y hiciste eso sintiéndote de todas maneras así. ¡Wow! ¡Qué logro!
¿sí? Yo ahí no me estoy celebrando la calificación, que es el resultado, sino que me estoy celebrando el proceso. Entonces, esa es una manera saludable para nuestro cerebro de celebrar nuestros logros, no enfocándonos en el resultado, sino en el proceso. Porque a mí de nada me sirve yo lograr, digamos, aprobar un examen si durante el proceso fue algo completamente tortura de inicio a final, ¿sí? Obviamente pudieron haber momentos de tortura, pero no de inicio a final, ¿sí? Entonces, esa parte de celebrar nuestros logros desde cómo te sientes es muy importante y nos ayuda mucho también cuando vayamos a ser madres, las que van a ser madres. Si un niño llega a la casa, mami, mami, me saqué esta calificación, digamos que le pusieron, o me pusieron una estrellita. Entonces uno dice, wow, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? ¿Sí? No, uy, felicitaciones, vamos a pegarla en la nevera. No, ¿cómo te sentiste con esa estrellita? ¿Cómo te sentiste con esa calificación? Ay, mami, mami, ay, que perdí, la profesora me perdí. Ah, güey, ay, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Sí es? La pregunta debe ser la misma, pase algo positivo, pase algo negativo, porque lo que importa es cómo me sienta yo en el proceso. Y eso es lo que debemos enseñarle a los niños, para que crezcan siempre dándole atención a cómo se sienten y no a lo que logran al final. ¿Listo? Ok. Bueno, y Tatiana nos dice que se tiene que ir. Perfecto. Gracias por estar. Chicas, eso sería todo por hoy. Listo. Cualquier cosa, ya saben que me pueden preguntar. Recomendación del libro: El síndrome de la impostora, de Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlot. Yo les mando la imagen del libro ahorita al WhatsApp, si no se las he enviado. Y recordarles que esto es algo que se puede superar, que eso es algo que se puede superar trabajando nuestras creencias inconscientes y también mejorando la salud cerebral. La salud cerebral es muy importante. Mariana nos pregunta que si la reestructuración cognitiva ayuda al miedo al rechazo, pero hay otras herramientas para ayudar a aceptar esa parte del rechazo. Siento que para el ego es difícil. La reestructuración cognitiva es, desde mi perspectiva, la herramienta más útil para yo superar el miedo al rechazo, pero también lo es la exposición. Entonces, revisar tu diálogo intrapersonal, que no te estés rechazando a ti misma por algo, y empezar a exponerte a situaciones donde te rechacen. Entonces, la única forma de afrontar un miedo es exponiéndote, reestructuración cognitiva y también exposición a eso. Pregunto lo mismo, desde la herida de traición, ¿cómo trabajar ese autosaboteo? Lo más importante cuando tenemos una herida de traición es saber que mi palabra no vale absolutamente nada. ¿Sí? Yo digo que voy a hacer algo y no lo hago. ¿Por qué? Porque como me traicionaron, ¿quién traiciona? El que no tiene palabra. ¿Sí? Una persona que dice algo y no lo hace no tiene palabra. O sea que si yo me traiciono y me autosaboteo autotraicionándome, mi palabra vale un peso, menos de un peso. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar esa herida de traición? Empezando a que mi palabra ya no valga menos de un peso, sino tal vez 10 pesos, ¿sí? Y tener eso muy presente. Bueno, ¿cuánto vale mi palabra? ¿Realmente soy una persona confiable? Si yo de aquí a mañana tengo una amiga y le digo a mi amiga que voy a ir a hacer algo, si mi palabra no vale nada, ella me va a crecer, me va a creer, las personas van a confiar en mí, yo confío en mí, ni siquiera yo confío en mí si mi palabra no vale. Entonces es empezar a esforzarme, porque cuesta mucho, pero esforzarme a que si digo algo, lo cumplo. Y si yo sé que me prometo algo y no lo voy a cumplir, pues no me lo prometo, me quedo callada, no digo nada. Digo, vamos a ver qué pasa. Pero si yo sé que no me voy a cumplir algo, no lo digo. Porque cada vez que yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, mi palabra pierde más y más valor y por eso es que yo no confío en mí misma. ¿Yo cómo voy a confiar en alguien que no tiene palabra? No puedo. Entonces yo nunca voy a confiar en mí misma si yo no me cumplo lo que digo. ¿Listo? Entonces Mariana nos dicen si habían otras herramientas. Otras herramientas aparte de las que vimos, no, no en este momento que me acuerde, no. O sea, lo que ya hablamos, la respiración diafragmática, el grounding, la reestructuración cognitiva, son las herramientas principales, Mariana. Igual sí, me acuerdo de otras, se las escribo al WhatsApp, pero esas son las principales. ¿Listo?
Chicas, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por participar. Gracias a las que están viendo el video. Si saben de alguien que tenga este síndrome del impostor o procrastine o se autosabotee mucho, pues compártanle el video. Y nos vemos el próximo fin de semana con nuestro siguiente taller. Bueno, me gusta escucharle las voces, así que quiero escuchar a las que están despidiéndose. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Mayra. Muchas Gracias, Mayra. gracias. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, Gracias, chicas. Gracias chao. por Gracias, estar. adiós. Chao. Chao. Chao.